Así que le voy a dar lectura antes de presentárselos. El estimado Julio César Clavijo es teólogo de la Fundación Universitaria Bautista e ingeniero civil, con grado meritorio, de la Universidad Nacional de Colombia. A nivel de posgrado es especialista en gerencia de proyectos de la Universidad del Tolima y especialista en estructuras de la Universidad Nacional de Colombia. Ha escrito 10 libros de teología, siendo su obra más conocida Un Dios falso llamado Trinidad. Su tesis de teología se titula Creciendo en Gracia, el principio y el fin de una secta destructiva. También ha escrito muchos artículos que están publicados en el blog Fe Bíblica, que ha pasado de los 6 millones de visitas. Es uno de los teólogos unicitarios más influyentes de la actualidad. Ha ejercido un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios en el Instituto Bíblico Pentecostal de Colombia y ha dado conferencias en varias congregaciones pentecostales del Nombre de Jesús. Desde hace ya 17 años es funcionario público y actualmente ejerce en el cargo de asesor en la Procuraduría General de la Nación de Colombia. Está casado hace 16 años y es padre de 2 hijos varones. Ahí está una reseña de la biografía del estimado Julio César Clavijo para todos aquellos que no le conocen. Antes de comenzar, queremos agradecer la disponibilidad del estimado Julio César de estar en este día junto a nosotros, de apartar un tiempo también gratuitamente para conversarnos de este tema de gran relevancia para el mundo cristiano y para aquellas personas que les gusta la investigación bíblica. Así es que agradecemos de antemano y les presento en este momento al estimado Julio César Clavijo Sierra. Muy buenas noches, estimado Julio César. Muy buenas noches, Víctor. Gracias al Señor porque en esta noche puedo estar con ustedes y muchas gracias a usted y a Tetelestai por la invitación y la confianza que han tenido para poder compartir este tema con toda su audiencia. Muy bien, gracias a usted también. Reitero las gracias por estar en este momento con nosotros. Yo sé que usted tiene una agenda muy apretada, muy ocupada, pero por eso los agradecimientos por estar un momento más de parte mía y de parte del directorio, de la gente que nos escucha en este momento. Muy bien. El estimado Julio César nos viene a hablar un tema, como les mencionaba anteriormente, de mucha relevancia para el estudio de la Biblia. Hay muchos temas que se tocan en particular, y este es uno de los que muy poco se tocan, lamentablemente. Así es que el estimado Julio César vio la necesidad de tocar este tema de mucha relevancia. No vamos a hablar de crítica textual, no vamos a hablar de bibliología, no vamos a hablar de otros temas técnicos de la Biblia, como las ciencias bíblicas también, o de exégesis. Vamos a hablar de un tema bien en particular y bien específico, que es, como les mencionaba, la división de capítulos y versículos de la Biblia. Así es que les agradecería que las preguntas que se hagan sean con respecto a este tema en particular. Se lo agradecemos, por favor, porque esas son las preguntas que también nosotros vamos a considerar a través de las distintas plataformas que tenemos para la difusión de este programa. Así es que, sin nada más que decir, no le interrumpo más y adelante, estimado Julio César Clavijo. Muchas gracias, Víctor. Sí, como usted lo está diciendo, este es un tema de mucha relevancia. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, encontramos en la Biblia que esta está dividida en capítulos y versículos. Vamos a ver entonces en esta hora cómo fue que se dio esa división en capítulos y en versículos, y también vamos a ver algunas críticas que se hacen acerca de la división actual de capítulos y versículos que tenemos en nuestra Biblia actual. Como decía Víctor Troncoso, el presentador de este programa, no se trata de hablar en esta hora de la canonicidad de la Biblia, ni de criticismo textual. No vamos a hablar de esos temas, no son los temas de esta noche. El tema es que hagamos un recorrido histórico, que miremos cómo logró la humanidad llegar a la división actual que tenemos de capítulos y versículos en nuestra Biblia, y también entonces hagamos una crítica de la división actual de capítulos y versículos. Esa es la idea en esta hora. Entonces, bien atentos, espero ayudar a responder las preguntas relacionadas con este tema. Así que, por favor, no nos vamos a salir del tema que estamos tratando.
¿sí? Insisto nuevamente, no se trata aquí de la canonicidad de los libros, de que si Mateo, por qué Mateo está dentro de la Biblia y por qué no está, por ejemplo, Tobías, o por qué nosotros no aceptamos los libros deuterocanónicos como el pueblo evangélico protestante, sino que vamos a estar hablando es acerca de la división actual de la Biblia en capítulos y versículos. Ese es el tema, entonces entramos en materia ya, hermano Víctor, ¿cómo hacemos? Sí, no le Ahí sí, escucho. ahí sí, se me había apagado el micrófono. Sí, sí, vamos a comenzar con el tema. Me gustaría que usted pudiera empezar con la explicación. Y bueno, luego van a ir surgiendo las preguntas del público y yo, si tengo alguna duda, se la voy a hacer. Así es Muy que bien, adelante, lo dejo con el micrófono y cuando surjan preguntas, voy a, voy a tratar de interrumpirlo lo menos posible para que no se saque el tema. Así es que mejor dejamos las preguntas para el final, ¿le parece? listo, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, gracias por hablarme de cómo va a ser la dinámica del programa entonces. Muy bien. Okay. Para este programa voy a basarme en un artículo que yo escribí en el año 2015, que aparece en mi blog Fe Bíblica. Vamos a compartir aquí con ustedes en el chat de este programa. Vamos a compartir el enlace de mi artículo escrito en el año 2015, que se llama también así como se está titulando este programa de esta noche, la división de la Biblia en capítulos y versículos, pues para que ustedes también se vayan ayudando con ese material escrito y sepan también que existe ese material como referencia. Entonces, como decía, en la actualidad, cada uno de los libros de la Biblia se encuentra dividido en capítulos y versículos. ¿Para qué sirve esta división en capítulos y versículos? Pues sirve para que nosotros podamos hallar fácilmente un determinado pasaje. Por ejemplo, nosotros podemos decir Génesis capítulo número 5, versículo número 6, y entonces podemos localizar un pasaje de la escritura a través de esa numeración, de esa codificación. Sin embargo, es importante destacar, ¿sí?, que los escritores originales de la Biblia nunca dividieron a la Biblia de esa forma. Nunca esos escritores originales dividieron a la Biblia de esa forma, sino que ellos hicieron un artículo, escribieron su material de manera corrida, de una manera larga y corrida, continua, ¿sí? Nunca con esas divisiones. Debido a la necesidad de facilitar la búsqueda de un pasaje particular, desde la antigüedad los creyentes tuvieron que idear ciertas formas, ciertas distribuciones textuales, aunque esas divisiones textuales, de esas ninguna fue adoptada universalmente, sino que eran adoptadas por regiones o por la escuela de un cierto maestro, donde dividían la Biblia de cierta forma para que los discípulos de ese maestro pudieran localizar las escrituras de una forma sencilla. La Biblia parisiense, que fue publicada en el año 1226, fue la primera Biblia que contó con la división de capítulos que tenemos ahora. O sea, es bueno que tengamos esa fecha presente. En el año 1226 apareció la primera Biblia que contó con la división de capítulos que nosotros tenemos ahora y fue la Biblia llamada la Biblia parisiense. El causante de esta división en capítulos fue el inglés Stephen Langton. Y casi un poco más de 300 años después, casi un poco más de 300 años después, por el año 1555, ¿sí?, se publicó una Biblia en idioma latín que incluyó por primera vez nuestra división actual de capítulos y versículos, en el año 1555. Estamos hablando de un poco más de 300 años después de que hubiese aparecido una Biblia en nuestra división actual de capítulos, aparece ya por fin una Biblia en nuestra división actual de capítulos y versículos, y el causante de la división de esos versículos fue un francés llamado Robert Estienne, que también es conocido como Robertus Stephanus. Entonces, no perdamos esas dos fechas de referencia. 1226 aparece la primera Biblia que tiene la división en capítulos, y 1555 aparece la primera Biblia que tiene la división en versículos, tal como la que nosotros tenemos ahora, ¿sí? Entonces, para que no vayamos a perder esos datos. Vamos entonces a estudiar
acerca de las divisiones antiguas que se hicieron al texto sagrado. Los textos originales, como dije, los textos originales hebreos, arameos y griegos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no estaban divididos en capítulos y versículos. No, los originales no estaban divididos de esa forma. Los escritores sagrados compusieron un texto largo y continuo desde la primera hasta la última página. Incluso no se contaba con signos de puntuación que pudieran guiar al lector, sino que era una lectura larga y continua desde la primera hasta la última página y no había ninguna división de capítulos y versículos. Entonces, parece que la primera división sistemática de una sección de la Biblia surgió de la necesidad que tuvieron los judíos de implementar un plan de lectura de la ley de manera organizada, ¿sí? O sea, de los libros del Pentateuco, de los libros de la ley, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, para las reuniones de la sinagoga durante el día de reposo. Es decir, obedeció más a una necesidad litúrgica, ¿sí? Por causa de hacer una lectura de la palabra de Dios durante los días de reposo. Entonces se dividió la Biblia al principio de esa manera. Alrededor del año 586 a.C. tenemos datos de que la ley fue dividida en 154 secciones que se llamaban los Sedarín, que conducían a un plan de lectura de 3 años. Pero unos 50 años más tarde, la ley se seccionó en 54 divisiones llamadas los Perasillot, a fin de establecer un plan de lectura para un año. O sea que ese año, esos 3 años de lectura que primero se propusieron, luego se habló más bien de un plan de lectura más rápido de la ley, y entonces hicieron 54 divisiones. Los Sedarín pasaron a ser Perasillot. 154 secciones se tenían al principio y entonces se pasó más bien a 54 divisiones alrededor del año 536 a.C. Posteriormente, como complemento a esto, se seleccionaron 54 trozos de los libros de los profetas. O sea, 54 porciones de los libros de los profetas, ya habían 54 divisiones de toda la ley. Entonces también se seleccionaron 54 trozos de los libros de los profetas, a los que llamaron Jafarot o despedidas, porque esas porciones se leían al final de la liturgia. Primero se leía una porción de la ley y luego se leía una porción de los profetas al final de la liturgia, y entonces con la lectura de esas porciones de los profetas, de los Jafarot, se cerraban las funciones litúrgicas de la lectura de la Biblia. Nosotros tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos, en el capítulo número 13, versículos 14 al 15, voy a leer esa porción de la escritura para que nos demos cuenta de ese ejemplo de lo que ocurría allí. Dice, por ejemplo, aquí en Hechos 13, 14 al 15, dice: ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, miren ustedes ahí que se está hablando que se leía ¿qué? Se leía la ley y se leían los profetas. Entonces dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. También se ven que se hacía una lectura de la palabra del Señor, de la ley, la porción de los profetas para ese día, y luego también se daba una exhortación de parte de algún maestro. Entonces es interesante pues ver que esta aplicación se está hablando también en el libro de los Hechos de los Apóstoles. También hay otro ejemplo en Hechos 13:27. También Lucas 4, del 16 al 30, nos narran que en una sinagoga de Nazaret, Jesucristo leyó la Haftará, que correspondía a ese día de reposo, o sea, la porción de los profetas que correspondía para ese día de reposo, y sorprendió a sus oyentes al decirles: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. ¿Cuál era la profecía que Jesucristo estaba diciendo que se estaba cumpliendo ese día de reposo? Pues vamos a mirar que dice la palabra del Señor, que cuando al Señor, él entró a la sinagoga el día de reposo, conforme a las costumbres, conforme a los ritos, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, esperando que él diera la enseñanza, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, la escritura que correspondía para ese día, de parte de los profetas, la Haftará para ese día, era precisamente esa del libro de Isaías, que el Señor, como el Mesías, dijo que se había cumplido delante de ellos en ese día. Posteriormente, además de la ley, también se dividieron en párrafos los demás textos del Antiguo Testamento. O sea, no solamente la ley y los profetas, sino todos los demás textos del Antiguo Testamento, y estos se indicaron por dos letras del alfabeto hebreo. La letra P del alfabeto hebreo indicaba la sección abierta, es decir, cuando abrían la sección o capítulo. Y teníamos también la letra Samek, que indicaba dónde cerraba. Precisamente si uno mira la letra Samek en el hebreo, es una letra que es un circulito, es como cerradita. Entonces indica la sección cerrada. La P, la sección abierta, y la Samek indicaba la sección cerrada. Era la forma de poder mostrar entonces cuando ellos consideraban que empezaba una sección o un capítulo, si lo podemos decir así, y dónde cerraba esa sección. Los ejemplares más antiguos, conocidos como el rollo del Mar Muerto de Isaías, que datan del año 150 a.C., utilizan estas dos letras hebreas, o sea, la P y la Samek, para sus divisiones de párrafos. Sin embargo, no se obtuvo uniformidad, puesto que los judíos palestinos se nos dice que tenían unos versos más cortos que la de los judíos babilonios. O sea, aunque se empezaba a usar la letra P para abrir una sección y la Samek para cerrar, eso tampoco fue algo que era estándar, sino que en la región de Palestina se utilizaba una división y en la región de los judíos de Babilonia se utilizaba otra. Sin duda alguna en otros lugares del mundo también se utilizaban otras, pero ya se estaba utilizando esa forma para hablar de abrir y cerrar unas secciones de la Biblia. En el Nuevo Testamento encontramos una viva muestra de cómo se citaban las porciones de la Biblia en los primeros tiempos de la era cristiana, y sin duda, pues, así era que lo citaban también los judíos. Por ejemplo, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que ellos usaron una manera amplia para referirse a alguna porción del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ellos se referían a un personaje, a un autor o a un libro, pero con muy poca especificidad. Jesucristo se refirió, por ejemplo, a lo que hoy conocemos como el capítulo número 3 del Éxodo, y lo llamó el pasaje de la zarza. Veamos como ejemplo lo que dice Lucas, capítulo número 20, versículos 37. Permítanme leer esa porción de la escritura para mostrarles cómo el Señor habló acerca de ese pasaje de la zarza. Dice Jesucristo: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Mire que el Señor, para referirse al pasaje de la zarza, que nosotros hoy en día diríamos en Éxodo capítulo número 3, el Señor lo que dijo fue el pasaje de la zarza. Así se refirió el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se refirió a lo que hoy conocemos como primer libro de Reyes, capítulo 19, del verso 14 al 18, diciendo que se trataba de un pasaje de la historia de Elías, ¿sí? Un pasaje de la historia de Elías, como lo vemos citado por el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo número 11, versículos del 2 al 4. También vemos que Jesucristo se refirió al Salmo 110, diciendo que eso fue dicho por David. Mire usted, como dijo David, no dijo Jesucristo en el Salmo 110, porque esa división todavía no se encontraba, pero entonces el Señor Jesucristo dice, como dijo David, ¿sí? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está citando el Salmo 110 y les dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Bueno, deja a la gente con una inquietud del Señor Jesucristo, pero es la forma en que él se refiere al Salmo 110.
El apóstol Mateo se refirió a lo que hoy se conoce como Isaías 53, versículo 4, diciendo, esto fue lo dicho por el profeta Isaías. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo número 8, versículo 17. ¿Sí? Al parecer, la cita más específica que se tiene es aquella donde el apóstol Pablo dice en Hechos 13:33, dice, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se dice el Salmo segundo. Sin embargo, hay que tener también presente que unos estudiosos bíblicos como John McClinton y James Strong dicen en su enciclopedia de literatura bíblica, teológica y eclesiástica, en la entrada versículos, que Hechos 13:33, en Hechos 13:33, el segundo salmo es citado por su número, pero en algunos de los mejores manuscritos, la lectura aquí es en el primer salmo. ¿Sí? En el versículo 35 se dice también, en otras porciones, dice en otro salmo, sin referirse a su número. Y es la opinión de Quinol, otro investigador bíblico, que la verdadera lectura en el versículo 33 es simplemente en un salmo. O sea, como dice en un salmo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Sí? También hay referencias bastante generales, que simplemente dicen lo dicho por el profeta. Por ejemplo, Mateo, capítulo número 1, versículo 22-23, donde ni siquiera dice cuál es el profeta que lo dijo, sino lo dijo el profeta. O Juan 6:45, que dice, escrito están los profetas. En Lucas 2:23 encontramos, como está escrito en la ley del Señor. No se dice en cuál de los libros de la ley, ¿sí? Sino como está escrito en la ley del Señor. En Juan 19:24, para que se cumpliese la escritura, ¿sí? En Romanos 10:11, pues la escritura dice, pero no dice cuál es la porción exacta, ¿sí? En 1 Corintios 15:54, la palabra que está escrita. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice, contiene la escritura. O simplemente ellos comenzaban a mencionar porciones de la Biblia con el discurso que venían desarrollando, sin decir que estaban citando la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el libro en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 1, y vemos que a partir del versículo 5 comienzan a hacer una cita del Antiguo Testamento, sin ni siquiera decir que la van a comenzar a hacer. O sea, asumiendo que la gente sabía. O sea, esa era la manera en que se hacían las citas de la escritura al principio. Así era que se hacían. Los primeros cristianos, entonces, ellos se comenzaron a reunir semanalmente para leer los libros sagrados. Y ellos siguieron el mismo método judío de la lectura de la ley y de ciertas porciones de los profetas, pero también le agregaron la lectura del Nuevo Testamento. O sea, los cristianos desde el principio conocieron que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, siguieron la misma forma de lectura que se hacía en los estudios de las sinagogas, pero ellos, la diferencia era que comenzaban a añadirle también porciones del Nuevo Testamento en la lectura que ellos hacían. Es por eso que desde una época muy temprana ellos resolvieron dividir los rollos del Nuevo Testamento también en secciones o en capítulos que pudieran ser cómodamente leídos en esas reuniones. ¿Sí? Parece que muchos copistas se sintieron en libertad de insertar divisiones a su antojo. Es decir, esto no era estándar. Era de acuerdo con la necesidad. De pronto algún maestro tenía un grupo de discípulos en una región, entonces él dividía de acuerdo a la necesidad que había en esa región y otros en otra zona lo dividían de otra manera. ¿Sí? Tenemos un registro escrito por parte de Tertuliano, quien escribió a finales del siglo II, diciendo que habían diferentes capítulos de la Biblia. O sea que ya este señor nos habla en un registro escrito que tenemos de que la gente había hecho unas divisiones a lo que era el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ya habían unas divisiones al Nuevo Testamento, aunque lo cierto es que estas divisiones no eran estándar, eran para unas regiones aplicaban unas, para otras regiones aplicaban otras, y para cierto grupo de discípulos de un maestro aplicaban unas, y para ciertos discípulos de otro maestro cristiano aplicaban otras. ¿Sí? Dionisio, en el año que vivió por el año 190 al 264, por el siglo III, declaró que algunos habían examinado el libro del Apocalipsis capítulo por capítulo. O sea, eso nos quiere decir que ya habían unas divisiones también, un testimonio escrito que tenemos ahí, del siglo III, que nos está diciendo que ya habían unas divisiones del libro del Apocalipsis, porque algunos lo habían estudiado
capítulo por capítulo. A mediados del siglo III, Amonio de Alejandría completó una armonía de los evangelios, una armonización de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, se habla de que es un solo evangelio y cuando hablamos de Marcos, Lucas y Juan son versiones del evangelio que es uno solo, ¿sí? Él hizo una armonía de esos libros. Para esto tomó al evangelio de Mateo como el normativo y lo comparó con los otros evangelios y así se dispuso a mostrar los pasajes que eran comunes a los cuatro, los que eran comunes a tres evangelios y así sucesivamente. Para el siglo IV, Eusebio de Cesarea también nos deja un registro escrito donde él mejoró el trabajo de Amonio, dividió los evangelios en secciones temáticas a las cuales él llamó kefalaia, que significan tablas o cánones, dándoles una numeración. Estas secciones fueron mucho más pequeñas que las de nuestros capítulos actuales, ya que, por ejemplo, en Mateo habían 355 divisiones, ¿sí? Nosotros sabemos que los capítulos de Mateo son mucho menos para nosotros, pero para ellos, en ese tiempo, para Eusebio de Cesarea, con la división que él hizo de las kefalaia, tablas o cánones, dejó 355 para Mateo, 234 para Marcos, 342 para Lucas y 231 para Juan. Imagínense la cantidad de divisiones que se tenían. O sea, por ejemplo, imagínense usted decir en 200 de Juan, ¿sí? O sea, eran unas divisiones mucho más pequeñas, ¿sí? Esas divisiones se adoptaron en muchos manuscritos que contenían el texto griego y latín, por ejemplo, en el Códice Sinaítico. Hay que entender que Eusebio de Cesarea ejerció una influencia muy grande sobre el emperador Constantino y entonces, pues, aprovechando también esa influencia que él tenía, entonces se pudo lograr que la división que él hizo llegara a más personas. Hacia el final del IV siglo se añadió una nueva división llamada los titloi o títulos, que eran porciones de los evangelios con resúmenes colocados en la parte superior o inferior de la página y que a su vez agrupaban varias kefalaia. Recordemos que las kefalaia eran divisiones muy pequeñas, entonces ahora los titloi lo que hacían era juntar varias kefalaia. Habían 68 titloin en Mateo, 48 en Marcos, 83 en Lucas y 18 en Juan. ¿Sí? Ya como que se va acercando un poquito más a lo que nosotros tenemos, pero de todas formas eran divisiones mucho más pequeñas. Los otros libros del Nuevo Testamento también fueron similarmente divididos, aunque no sabemos cuándo exactamente se dio esa división. Aunque las divisiones anteriores fueron bastante extendidas por la influencia que hemos dicho de Eusebio de Cesarea, esto no quiere decir que eran las únicas que existían, ¿sí? Por ejemplo, en el Códice Vaticano del siglo IV después de Cristo, vemos que se incluyen marcas en el margen que son divisiones en capítulos. Para Mateo contiene 170 divisiones, que no son los 28 capítulos de la división que usamos. Para Marcos tenía 62 divisiones. O sea que nos damos cuenta que esas divisiones eran mucho más pequeñas que las que nosotros tenemos actualmente, ¿sí? Entre los siglos 6 al 10, ¿sí? El texto hebreo alcanzó su forma definitiva con el trabajo hecho por los masoretas, ¿sí? Unos judíos que eran unas personas muy ilustradas, unas personas muy estudiosas, unos escribas que se llamaron los masoretas. Los masoretas se dedicaron a recoger y a poner por escrito la masora, es decir, el conjunto de observaciones críticas sobre el texto inspirado hebreo, que ellos consideraban inspirado y acumulado durante siglos. Muchas de ellas, muchas de esas masoras, muchas de esas tradiciones o conjuntos de observaciones críticas al texto hebreo se habían transmitido de manera oral durante muchos siglos, pero los masoretas comenzaron entonces a hacer un escrito crítico acerca del texto del Antiguo Testamento. Los masoretas también, hay que decirlo aquí, introdujeron todo un complejo sistema para la pronunciación y la comprensión correcta del texto. Colocaron vocales que no existían al principio en el texto hebreo original, signos, acentos musicales que indicaban un tono recitativo o cómo se tenía que leer el texto, también pausas equivalentes a nuestros signos de puntuación y signos tónicos para mostrar el acento normal de la palabra y otros signos diacríticos. A partir del siglo VII, los masoretas subdividieron a los textos que eran los perasillot, que permitían leer toda la ley en un año. ¿Se acuerdan de que hablábamos de 54 divisiones? Los masoretas dividieron el perasillot en 669 segmentos más pequeños,
a los cuales llamaron los Sidrín, a fin de facilitar la ubicación de referencias. Y para el siglo IX establecieron una división en todo el Antiguo Testamento en versículos o en secciones a los que llamaron Pisgah. Entonces, así vemos nosotros cómo se fue dando esa división antigua en tiempos antiguos en la escritura. Vemos que se dieron diferentes divisiones, algunas alcanzaron mayor difusión que otras, pero siempre hubo varias divisiones en la palabra del Señor para poderla conocer. Entonces, aquí vemos hasta la parte de lo que es las divisiones antiguas. Vamos entonces a entrar a la actual división en capítulos que actualmente tenemos. ¿Podemos seguir, hermano Víctor, o hay alguna pregunta? No, ninguna pregunta, pero sí me gustaría que descansara su garganta un momento. Antes de continuar, vamos a aprovechar de saludar al estimado pastor Luis Polo, que le saluda, dice saludos del pastor Luis Polo. Así que lo saludamos a él, que el lunes, ¿o no? Bueno, la próxima semana va a estar junto a nosotros. Es que hay tantos programas en vivo que ya se me confunden las fechas, disculpen. Entonces, la próxima semana va a estar el pastor Luis Polo dando su análisis del debate desde la perspectiva unicitaria, ya que tuvimos hace algún tiempo atrás la perspectiva o el enfoque trinitario del análisis al debate. También saludamos a Neisser Reyes Tijerino, dice, la paz de Cristo al colega. Muchas gracias por estar junto a nosotros también. Saludamos a la gente que nos está escuchando en los distintos países de Latinoamérica, saludamos a Colombia, a la gente que nos está escuchando en Argentina, en Perú, en Costa Rica, también nos escuchan mucho, también en El Salvador. Tenemos también personas que nos están escuchando desde Bolivia, así que muchos saludos para ustedes. Saludamos también al estimado Garrido Antonio, que está atento ahí, puso un dibujito de un Snoopy sentado ahí representando que está atento a la conferencia que nos está dando el estimado Julio César. Lo dejamos entonces para que continúe. A ver, tenemos un saludito más. Dice Alejandro Maldonado, saludos al pastor Julio César Clavijo desde Bolivia, de parte del pastor Alejandro Maldonado. Adelante. Muchas gracias a todos. Sí, entonces continuamos con esta conferencia que estamos trayendo en esta noche acerca de la división de la Biblia en capítulos y versículos. Vamos entonces a entrar a analizar cómo fue cómo llegamos a la división actual de capítulos que tenemos en la Sagrada Escritura en el día de hoy. Al parecer, nuestra actual división de capítulos y versículos fue iniciada por un hombre llamado Lanfranco de Canterbury. En el año, Lanfranco vivió del 1005 al 1089 después de Cristo, o sea, sobre el siglo XI vivió Lanfranco de Canterbury. Erróneamente, algunos, cuando se estudia este tema, algunos le han atribuido a él el completo desarrollo de los capítulos que actualmente tenemos. Pero lo que podemos ver nosotros es que Lanfranco no fue el que hizo el completo desarrollo de los capítulos como actualmente los tenemos, sino que él fue el que al parecer inició la actual división como nosotros la tenemos. Alguien la tenía que terminar, pero no fue Lanfranco. Una prueba de que en el siglo XI había un avance de la división de capítulos que nosotros poseemos en la actualidad queda demostrado en el hecho de que un cardenal católico llamado Humberto de Silva Cándida, alrededor del año 1059, citó los capítulos 12 y 13 del Éxodo y al capítulo 23 de Levítico, de acuerdo con nuestra división actual de capítulos. O sea que podemos ver que ya había un adelanto desde ese tiempo. Durante el siglo XIII floreció en París la Universidad de la Sorbona, o también también se conoce como la Universidad de París, la Sorbona o la Universidad de París. Esta universidad se destacó como el mayor centro de educación teológica del catolicismo romano durante la Edad Media, por el siglo XIII.
A esa universidad llegaban estudiantes de todo el mundo, procedían de todos los países en ese momento del mundo, y entonces llegaban estudiantes de todos lugares del mundo, y entonces se mostró que ellos tenían un problema al momento de querer citar una porción de la escritura. Entonces se dieron cuenta que necesitaban una normalización en la forma como se debía citar la escritura. Hay que destacar aquí pues que la Universidad de París o la Sorbona se destacó primeramente porque por su enseñanza de la teología, ¿cierto? O sea, la carrera que motivó el inicio de la Universidad de París fue la teología, la carrera de teología. Entonces los estudiantes llegaban a estudiar teología de muchos países de Europa, de muchos lugares del mundo. Necesitaban ellos implementar un sistema normalizado de capitulación. ¿Cómo citar entonces una porción de la escritura? ¿Cómo saber dónde la iban a encontrar? Stephen Langton, un hombre inglés, quien era profesor de la Universidad de París y que fue profesor durante unos 25 años, fue el encargado de trabajar en dicha unificación. O sea, a él fue el que le tocó esa labor. A medida que los estudiantes iban regresando a sus lugares de origen, una vez obtenían sus títulos de teólogos, se iban llevando consigo la nueva división que habían ellos aprendido en París. Así fue la forma en que se comenzó a extender esa división de capítulos. Pero para el año 1226, la Universidad de París publicó una edición de la Vulgata Latina, que nosotros sabemos que la Vulgata Latina era la versión oficial del catolicismo romano. Esa versión que publicó la Universidad de París ha sido conocida como la Biblia parisiense, y en ella se introdujo la división de los capítulos que hizo Stephen Langton. Entonces, a partir del renombre de la Universidad de París, ¿sí?, esa Biblia parisiense alcanzó una gran difusión y se propagó por toda Europa, llegando a ser el único texto utilizado durante más de 3 siglos. Las publicaciones posteriores entonces siguieron el formato de capítulos de Stephen Langton. Entonces vemos nosotros acá que la forma en que la división de capítulos se popularizó fue por la Universidad de París, por el buen nombre, el alto nombre que tenía la Universidad de París, por la publicación de la Biblia parisiense, y porque los estudiantes que estaban en París, cuando volvían a sus regiones, se llevaban consigo la división que ya habían aprendido en la Universidad de París, que fue hecha por Stephen Langton. Posteriormente, hubo un hombre llamado Hugo de Saint-Cher, que vivió de 1200 a 1264, que también es conocido como Hugo de Santo Caro. Este hombre dirigió un grupo de unos 500 monjes en la realización de una concordancia para la Biblia, es decir, para que se pudieran localizar palabras, ¿cierto?, dentro de la Biblia. Por ejemplo, si uno quería saber acerca de la palabra, por ejemplo, de la palabra dolor, o acerca de la palabra pecado, entonces él estaba interesado en mostrar en qué lugares de la Biblia se encontraba esa palabra, y para poder hacerlo, él se inventó también un método de división. El trabajo fue terminado en el año de 1240. Lo que hizo Hugo de Saint-Cher fue que él subdividió a cada capítulo de Stephen Langton, lo subdividió en 7 partes, los cuales no eran párrafos, sino eran unas partes de más o menos la misma longitud, y los marcó en el margen con las letras A, B, C, D, E, F y G, a fin de que se hiciera referencia a un pasaje con el número del capítulo y la letra o letras que la contuvieran, y así de esa manera entonces se pudiera localizar una porción de la escritura que contenía cierta palabra de una forma mucho más fácil. Ese fue el avance que hizo Hugo de Saint-Cher, hacer una concordancia de la palabra de Dios en el idioma latín. Sin embargo, vemos nosotros que lo que hizo Hugo de Saint-Cher en los salmos más cortos, ya no se podía extender siempre la división a 7, ¿sí? Esta división, excepto en los salmos, fue modificada por otro señor llamado Conrad de Halberstadt, pues cerca del año 1290, quien redujo las divisiones de los capítulos más cortos de 7 a 4, de modo que se identificaran desde la letra A a la letra D. Hay una errónea opinión
que atribuye la actual división de capítulos de la Biblia a Hugo de Sancher. Pero esa división que se le atribuye a Hugo de Sancher es errónea, porque lo que hizo Hugo de Sancher, como hemos visto, fue subdividir los capítulos que ya había hecho Stephen Langton y los subdividió en unas letras A, B, C, D, F y G con el propósito de poder localizar palabras y organizar una concordancia para la Sagrada Escritura. La difusión de estas divisiones hechas por Hugo de Sancher también fue bien recibida incluso por los propios judíos. El rabí Salomón ben Ismael las insertó por primera vez en manuscritos del texto hebreo alrededor del año 1330 después de Cristo. Entonces, así nosotros podemos ver cómo se dio nuestra división actual de capítulos que tenemos ahora. Podemos hacer una pausa entonces para comentar algo en este momento. Muchas gracias. No quería interrumpirle, así es que muchas gracias por darme la oportunidad. Estimado Julio César, nos ha traído usted un tema, como decíamos anteriormente, bien relevante y muy detallado. Se le agradece mucho de parte de nosotros y sé que lo agradece también la gente que nos está viendo y escuchando en este momento. Sabemos muy bien por lo que usted nos decía que esta ha sido una herramienta muy eficiente para el estudio de la Biblia. Bueno, sin importar la creencia que tengan con respecto a la Biblia, algunos dicen que la Biblia es infalible, inerrante, inspirada por Dios. Hay otros que dicen que no, que es un libro con historias, con textos, pero no inspirado, que los autores sagrados no fueron inspirados por Dios, sino que son textos son interpretaciones de ellos en grandes rasgos. Muy bien. La pregunta que me surge es que lamentablemente hoy día hay mucha gente que cree que también los capítulos y versículos son inspirados. Nos damos cuenta a través del estudio que usted nos trae que los números, que esos textos no son inspirados por Dios, ¿cierto? Sí, así es, lo que usted está diciendo es correcto. Las divisiones que nosotros tenemos en capítulos y versículos no fueron inspiradas por Dios, pero sí obedecieron a una necesidad. Era a la necesidad de poder encontrar en la Biblia una porción de la Escritura y que todas las personas pudieran estar hablando el mismo lenguaje al momento de hacer la cita, se pudiera localizar de una manera mucho más fácil, mucho más precisa. Entonces, esa es la razón por la cual hubo la división. Bueno, también lo vimos que también hubo por la necesidad de la división por causa de, en la liturgia, durante el culto, durante el servicio de celebración al Señor, poder leer porciones de la Escritura, entonces también se dio esa división. Esas fueron las razones por las cuales se dieron, pero realmente no podemos decir que eso es inspiración de Dios, la división de capítulos y versículos. Nosotros creemos que la Biblia sí fue inspirada por Dios, eso lo creemos, yo lo creo, como alguien que ama la palabra del Señor y confía en ella como palabra revelada de Dios, pero entiendo que la división de capítulos y versículos actual no corresponde a un hecho de inspiración de Dios. Eso lo vamos a analizar en la última parte de la conferencia. Vamos a analizar vamos a analizar incluso las críticas que se han hecho sobre fallas que nosotros vemos en esa división de capítulos y versículos. Vamos a analizarlo también. Y justo le iba a hacer una pregunta sobre eso. Sí, es en nuestra última parte. En nuestra última parte lo vamos a tratar y vamos a mostrar incluso algunos ejemplos. Ok, muy bien. Bueno, gracias por este análisis, como le decía, bien detallado, ya que nos quita muchas dudas a nosotros que nos gusta el estudio bíblico, a la gente que está junto a nosotros también. Es un tema, como decía, bien interesante. Mire, lo único que yo tenía preguntas, pero son esas, las que usted dice, entonces no sé qué más decirle. No, las vamos a dejar para luego, pero sí es importante saber algo aquí, y es que en mucho de la bibliografía, cuando uno se pone a investigar acerca de este tema, encuentra, por ejemplo, personas diciendo que el que hizo la división de capítulos de la Biblia, como actualmente la tenemos, fue Lanfranco de Canterbury, o sea, que es del siglo XI. Pero nosotros damos cuenta que no fue Lanfranco, que la división real fue por parte de Stephen Langton. También se ha dicho, como les dije, que el que hizo la división de los capítulos como actualmente la tenemos fue Hugo de Sancher o Hugo de Santo Caro. También es el mismo señor con su nombre en latín, ¿cierto? Hugo de Santo Caro es su nombre en latín. Entonces, se dice que fue él, pero no, hay que entender que lo que él hizo fue una subdivisión
para hacer la concordancia, basándose en el trabajo de Stephen Langton. Entonces es muy bueno precisar eso. ¿Quién fue verdaderamente el que hizo la división de capítulos? La hizo Stephen Langton. Pero hay que también ver que Stephen Langton la hizo basándose en el trabajo que ya había hecho de manera anterior Lanfranco de Canterbury, ¿sí? O sea que tampoco fue un trabajo que él se puede atribuir, que se le puede atribuir solamente a Stephen Langton, no. Hay que también ver que ya lo había empezado Lanfranco de Canterbury. Entonces, realmente es a este señor. Es muy importante que eso se aclare, porque en la bibliografía, cuando ustedes leen en diferentes autores, algunos dicen que fue Lanfranco, otros dicen que fue Hugo de Santo Caro, pero realmente fue Stephen Langton. Claro, los créditos a quien correspondan. Es bueno aclarar la historia también. Sí, pero cuán importante fue fue un gran avance el hecho de dividir versículos y capítulos en la Biblia. Imagínense, ahora viene alguien y nos dice, no, como dice la Escritura. Hoy día no se puede decir, o sea, todo es más detallado, el estudio ha avanzado muchísimo en este tiempo. Es muy difícil dar un texto así a grandes rasgos o tan... Hoy día tiene que ser más específico, o puede ser que estamos más acostumbrados ya a esta división, entonces puede ser eso que también no nos podemos asimilar en el tiempo en el que... Es correcto, pero también digamos lo valioso aquí, digamos, de esa división en capítulos por Stephen Langton es la forma en que ya se va estandarizando los capítulos, ¿cierto? O sea, esa es la parte que destacamos acá. No que antes no hubieran habido divisiones, porque ya que se habían divisiones en capítulos, siempre los habían habido, exactamente, desde la sinagoga judía para poder hacer la liturgia y poder hacer el plan ordenado de lectura en un año o en 3 años, o como se pudiera dar, siempre lo hubo. Aquí lo que llama la atención es la forma en que se estandariza, y entonces ya esos capítulos son los que todo el mundo comienza a utilizar en ese momento. Es decir, comienza eso a tener una aceptación a nivel internacional, ¿cierto? La gente comenzó a citarlos de esa manera y vemos que no solamente, como terminé yo ahí en esa porción, no solamente fue una cita que ya hacían los católicos, ¿cierto? Sino que también los judíos comenzaron a usarla en ese tiempo también. ¿Sí? Me queda una duda. Usted nos decía que, claro, los textos, traigamos a la mesa no la Septuaginta, sino el Codex Sinaítico. En el Codex Sinaítico no sé en realidad si es que aparece alguna separación, alguna división. Yo por lo menos no he visto, no sé si usted me lo puede aclarar, ya que las letras estaban, en ese tiempo, las letras eran todas juntas. Entonces, para una persona de hoy y para la gente que ha estudiado el idioma original y los textos más antiguos, dicen que eso es lo que complicaba en el fondo tratar de hacer la división de palabras. Ya, hacer la otra división era más complicado. El Códex Sinaítico, por ejemplo, es del siglo IV aproximadamente. Entonces, no sé si ese texto tiene divisiones o no. Se comenzaron a hacer más tarde porque en realidad no... Sí, no como yo lo mencioné también en la misma conferencia, si recordamos, yo dije que Eusebio de Cesarea, ¿cierto? Había hecho también unas divisiones al texto. ¿Sí? ¿Pero la tenían ellos en su mente o estaban en el libro? Eusebio de Cesarea las hizo él, ¿cierto? Las hizo él de su propio haber, ¿cierto? Que se llamaban las Kefalaia, tablas o cánones, ¿sí? Que mencionamos que habían sido 355 en Mateo, 234 en Marcos, que eran mucho más grandes, y que por causa de la influencia de Eusebio, porque Eusebio era cercano al emperador Constantino, ¿cierto? Sí. Por causa de la influencia de ese señor, entonces eso llegó al texto sinaítico, las divisiones de Eusebio de Cesarea. Y luego también, posteriormente, se hicieron otras divisiones en el texto, en el Códice Vaticano. Entonces es muy importante que eso se tenga presente. Sí, las divisiones que hizo Eusebio se fueron para el texto sinaítico por la influencia de Eusebio, por la cercanía que tenía con el emperador Constantino, ¿cierto? Por esa razón, ahí se incluyeron. Pero es muy bueno recordar todo esto porque a veces se dicen las cosas, de pronto se nos pasan por alto algunos detalles de lo que yo estoy diciendo, y también lo bueno es que hay que dar el video para que la gente vaya repasando en detalle lo que se ha dicho. Creo que es bueno, sí, claro. Creo que y bueno también nos queda el artículo que también he venido recomendando, que también se llama con el mismo nombre de esta conferencia. Exactamente, lo voy a compartir también en todas las plataformas que tenemos nosotros. Voy a compartir el enlace que nos entregó el estimado de donde está compartiendo este estudio.
Bien, es importante también recordar, yo creo, que las divisiones fueron cambiando con el tiempo, se fueron modificando hasta el día de hoy. O sea, no es que en el tercer o cuarto siglo se hicieron y se han conservado en el tiempo, sino que han tenido sus modificaciones también. Sí, aunque también tenemos que entender que a partir de la publicación de la Biblia parisiense, ¿cierto? ¿En el siglo cuánto me dijo? La división de la Parisiense. de la Biblia parisiense fue una publicación de la Universidad de París, ¿cierto? Una publicación de la Universidad de París que fue hecha en el año 1226, o sea, estamos hablando del siglo XIII. Ahí en ese momento es cuando se da la división en capítulos y en ese momento esa división en capítulos se estandariza, se riega por el mundo, precisamente como ya hemos dicho, por la influencia de la Universidad de París, por el gran nombre que tenía la Universidad de París y porque los estudiantes que habían estudiado teología en la Universidad de París, cada quien cuando volvía a su lugar de origen se llevaba esa división también que habían aprendido en París, ¿cierto? Es bueno saber que a partir de ese momento, si bien es cierto, tuvieron que haber seguido existiendo otras divisiones de la Biblia en su forma de capítulos, a partir de ese momento del siglo XIII, esta división de capítulos comienza a utilizarse de manera definitiva. ¿Sí? Hasta este día. Claro, y como lo dijimos también, incluso fue aceptada hasta por los propios judíos. ¿Sí? O sea que también comenzaron ellos a usar la misma división en capítulos que se había hecho. Obviamente, ellos lo tomaban para la parte del Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero es ahí, a partir del siglo XIII, que ya tenemos entonces la división de la Biblia en capítulos tal como actualmente nosotros la tenemos. Esa división se hizo en ambos libros, ¿cierto? La Biblia hebrea y el Nuevo Testamento. En el mismo siglo tercero o cuarto. No, en el siglo XIII. En el siglo XIII. No, pero la primera, disculpe que no le haya explicado la división. Mire, lo que pasa es que volvamos al siglo 3 o 4, ¿cierto? Lo que le preguntaba yo es que en ese mismo siglo, cuando estábamos hablando de Eusebio de Cesarea, se hizo también la misma división en ambos textos, ¿cierto? Tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento. Sí, se hacía tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero sobre todo aquí lo que se quiere destacar de Eusebio es lo que él hizo sobre el Nuevo Testamento, sí. Pero hay que entender, y volvemos a recalcar, que la división que hizo Eusebio se vuelve relevante por la influencia de Eusebio, por la cercanía al emperador. Es por eso, por la cercanía al emperador Constantino. Sí. Pero a partir del siglo XIII ya tenemos la división en capítulos que nosotros actualmente poseemos. Eso es muy importante que quede claro. Fue a partir del siglo XIII que tenemos la división de capítulos actual. No todavía de versículos, sino de capítulos. ¿Cree usted que, no sé si me estaré adelantando, pero cree usted que debe haber otro cambio? ¿Reparar algunos errores? Eso sí lo vamos a contestar en la última parte. Sí, es importante, lo vamos a contestar en la última parte, porque es bueno mostrar esas críticas que se hacen a la división de capítulos y versículos. Ok, sí. Adelante. Bueno, entonces vamos a continuar con la división de la Biblia en versículos. Ya teníamos los capítulos en el siglo XIII, con Stephen Langton, con la Universidad de París, con la Biblia parisina, y entonces ahora vamos a ver cómo aparece la división actual en versículos. ¿Listo? Vamos a entrar a ese punto. Entonces, algunos han atribuido erróneamente la actual división de versículos al rabino Mardoqueo Natán. ¿Sí? O sea, usted comienza a leer en mucha bibliografía, entonces dicen, el que hizo la división en versículos que actualmente poseemos fue el rabino Mardoqueo Natán. No, en realidad él no hizo esa división tal y como la conocemos ahora. Lo que él hizo fue subdividir con números y no con letras los capítulos que había propuesto Stephen Langton para el Antiguo Testamento. Recordemos que Hugo de Santo Caro, o Hugo de Sancher, que es el mismo señor, él lo que hizo fue subdividir los capítulos con unas letras, que eran la A, B, C, D, F y G. Pero lo que hace el rabino Mardoqueo Natán es ya no ponerle letras, sino ponerle números. ¿Sí? Entonces, esa parte es interesante, que él ya no utiliza letras, sino que empieza a utilizar números. Le insertó números a la concordancia hecha por Hugo de Sancher y se puso a trabajar en una concordancia hebrea para uso de los judíos. Es decir, ya no con los términos en latín como lo hizo Hugo de Sancher,
sino que este lo hizo para la Biblia de uso de los judíos. Los jóvenes que actualmente nos ven, cuando van a buscar una palabra en la Biblia, pues entonces bajan una aplicación, ¿cierto? Comienzan a mirar por aquí Biblia tan y le dicen cuántas veces aparece la palabra perdón en la Biblia. En la Reina Valera 60, por ejemplo, aparece 500 veces en tales y tales y tales porciones de la escritura. No, en ese tiempo no existían esas ayudas electrónicas, digitales, tecnológicas como actualmente las tenemos, y por eso es que ellos tenían que recurrir a la concordancia para poder encontrar las palabras de esa forma. Incluso nosotros hasta hace muy poco usábamos las concordancias. Hoy en día pues ya las concordancias han venido perdiendo relevancia por causa del uso tecnológico, pero para ese tiempo esto era un gran avance. Y entonces para poder localizar palabras de la escritura, bien sea en el idioma latín o en el idioma hebreo, entonces ellos tenían que subdividir para poder encontrar la palabra en una porción de la escritura de una forma mucho más rápida, mucho más práctica. ¿Sí? Bueno, también tenemos nosotros que otro esfuerzo de poder dividir la Biblia en versículos fue hecha por un católico dominico llamado Santes Pagnino, en 1470 a 1536. Él en el año 1528 imprimió una Biblia en latín conocida como la Veteris et Novi Testamenti Nova Translatio. Esa ganó muy buena aceptación entre los rabinos por su adhesión literal al texto hebreo. También subdividió en versículos numerados los capítulos propuestos por Stephen Langton. Pero aún así, la división de Pagnino, de Santes Pagnino, nunca fue ampliamente adoptada. Aunque él hizo un trabajo de división bien interesante, la subdivisión de él nunca fue ampliamente adoptada, pero fue un trabajo que ya marcaba lo que se quería. Pero para el año 1555 apareció un señor llamado Robert Estienne, que también se conoce como Roberto Stephanus, con su nombre en latín. Este hombre fue un prestigioso impresor y humanista francés. Debido a que Robertus Stephanus se identificó con el movimiento protestante, él experimentó la hostilidad de los teólogos católicos de la Sorbona, de París, y él se vio obligado a dejar París y se radicó mejor en Ginebra, Suiza, donde la situación era mucho más cómoda para él. En el año 1551, antes del 55, él editó un Nuevo Testamento griego, en el cual apareció por primera vez nuestra actual división de versículos para el Nuevo Testamento. Pero para el año 1555 imprimió toda la Biblia en latín, y esa fue la primera vez en que la Biblia apareció con la división completa de capítulos y versículos que poseemos en la actualidad. O sea que en el año de 1555, estamos hablando, como le decía, de un poco más de 300 años de la división en capítulos que hizo Stephen Langton. Para el año 1555, entonces apareció esa división en versículos que actualmente tenemos nosotros. ¿Sí? Es bueno destacar acá que cuando Robertus Stephanus hizo esta división de la Biblia en versículos, él no introdujo los números dentro del texto, sino que estaban inmersos en los márgenes de la escritura, ¿sí? No dentro del texto, sino en los márgenes. Así lo dejó él. Pero para el año 1565, el protestante Teodoro de Beza inscribió los números de los versículos propuestos por Robert Estienne en el interior del mismo texto. O sea que ahí sí, por primera vez, aparecen ya metidos dentro del mismo texto. ¿Por qué progresa la división en versículos que hizo Robertus Stephanus y no las de otras personas? Pues porque, como hemos dicho, Robertus Stephanus tenía una alta acreditación como impresor, ¿sí? Entonces, por el prestigio que él tenía de ser un impresor, entonces lo que él hizo se distribuyó rápidamente y la gente comenzó a utilizar la división de versículos que había hecho él. Entonces es la obra de un protestante. La división en versículos que tenemos actualmente fue la labor o la obra de un protestante. Incluso el mismo Teodoro de Beza, que incluyó ya dentro del texto, también pues es un protestante. En 1569
Casiodoro de Reina publicó en Basilia, Suiza, la primera traducción completa de toda la Biblia al idioma español, y en ella incluyó la división actual de capítulos y versículos que tenemos ahora, ¿cierto? Ya él había conocido el trabajo entonces de Robertus Stephanus, que hizo en 1555, y miren ustedes, en 1569, no había pasado mucho tiempo, estamos hablando del 55 al 69, unos 14 años, pero ya Casiodoro de Reina, él introdujo para la versión en español que él estaba haciendo por primera vez, aparecía la Biblia completa en nuestro idioma. Entonces es interesante ver el impacto que tenía Robertus Stephanus de que tan pronto ya, por ejemplo, una persona como Casiodoro de Reina hubiese incluido los versículos ahí en la misma forma en que lo ha hecho Robertus Stephanus. Para el año 1572, un hombre llamado Arias Montano introdujo definitivamente la división actual de versículos en la Biblia hebrea en su gran obra exegética La Políglota de Amberes. O sea que ahí también aparecieron entonces por primera vez esos divisiones en versículos dentro del texto hebreo. Muy importante, para 1572. Y para el año 1592, mire que estamos hablando dentro del mismo siglo, ¿cierto? Para el año 1592, el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Biblia en latín para uso oficial de la Iglesia Católica, y en ella incluyó la actual división en capítulos y versículos. O sea que también la Iglesia Católica se sumaba entonces a la división que había hecho en versículos Robertus Stephanus, y entonces desde ahí comienza a utilizarse la división actual de capítulos y versículos a partir de esas fechas. ¿Sí? Vemos entonces nosotros que en 1555 con Robertus Stephanus tenemos la visión en versículos. Por el prestigio de él como impresor se distribuye eso en el mundo y comienza a utilizarse por todas las personas porque lo vieron como una bondad para poder citar ya porciones específicas de la Sagrada Escritura. Entonces, finalizando el siglo XVI, ya podemos decir, ¿cierto? En plena siglo de la Reforma Protestante, finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida por Robert Estienne. ¿Sí? De manera que desde entonces estas divisiones en capítulos y versículos ganaron aceptación como una forma estándar para localizar las porciones de la Escritura y se impusieron en el mundo entero. Desde ahí, desde ese momento. Vamos a hacer entonces una pausa, ya vamos a, entonces ahí sí en la nueva porción vamos a entrar sobre a analizar las críticas al arreglo actual de capítulos y versículos. Ahí sí, ahí me escucho, parece. ¿Me escucha, cierto? Ahí, ¿me escucha? Ahí sí. Sí, adelante, hermano Víctor, sí lo escucho, sí. Muy bien, entonces vamos a recapitular lo que nos estaba diciendo el estimado Julio César, que, bueno, en el año 1565 Teodoro de Beza inscribió los números de los versículos propuestos por Robert Estienne en el interior del mismo texto. O sea, como decía el estimado Julio César, antiguamente estaban al margen o en otro lugar, pero ya en 1565 se añadieron los versículos dentro del texto, como los tenemos nosotros en nuestras Biblias actualmente. En 1569, Casiodoro de Reina publicó su primera traducción en español de la Biblia completa, y en ella también incorporó la actual división que tenemos de capítulos y versículos. Para allá en 1572, Arias Montano introdujo definitivamente la división actual de versículos en la Biblia hebrea. Entonces se tomó esta idea de incorporar los versículos también en la Biblia hebrea en 1572 en su obra La Políglota de Amberes. Y en 1592 el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Biblia en latín para su uso oficial de la Iglesia Católica. Como vemos también, como nos mencionaba, fue un impacto muy grande el que tuvo esta idea de incorporar los versículos
y también incorporarlos dentro del mismo texto, que nos ha servido bastante, nos ha servido muchísimo hoy día para poder encontrar los versículos, para hacer un estudio en las iglesias. Ustedes se dan cuenta que el pastor, el predicador siempre menciona qué capítulo y qué versículo está lo que él está leyendo, y eso nos da más seguridad a nosotros también que nos gusta el estudio. Bueno, vamos a saludar a algunas personas que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento. Vamos a ver también si es que hay alguna pregunta, alguna duda. Los tenemos por acá. Dice, saludamos a Alejandro Maldonado, que nos está escuchando. También saludamos a Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, que está atento a este programa también. Muchas gracias para usted. También saludamos a... Tenemos gente que nos está escuchando a través de Facebook Live, para que estén atentos. Si es que, también aprovecho de pasarles un aviso. Si es que ustedes no ven la hora o tenemos algún error con la hora en la publicación, que muy comúnmente nos pasa, ya que hay cambios horarios en distintos países, les recomiendo que se suscriban al canal, a nuestro canal de YouTube, y que presionen ahí en la campanita para que al momento en que estemos emitiendo nuestros programas en vivo, les llegue una notificación a su celular o donde tengan su cuenta abierta, ya sea en computador o en su celular. Así es que se los recomiendo, y la gente también que, bueno, en Facebook es automático, pero a la gente que les gusta escucharnos a través de YouTube, les sugeriría que se suscriban. También quería mencionarles que tenemos una encuesta que ustedes pueden responder ahí en Facebook Live. Es sobre un tema que nosotros queremos tocar a futuro, así es que les recomiendo que que participen en esa encuesta, y así nosotros podemos recoger más ideas para poder compartir algún material con ustedes. Saludamos a Caleb, que nos hace una pregunta. Le hace una pregunta al estimado Julio César. Dice así: ¿posee la Biblia algunas cualidades de la naturaleza de Dios? ¿Cómo es ser inmutable y eterna? No sé si la quería responder, pero yo les dije anteriormente que por favor nos hicieran preguntas con respecto al tema, ya que estamos hablando específicamente de la división de la Biblia en versículos y en capítulos. Sí, como dice el hermano Víctor Troncoso, realmente el tema de hoy no se, por eso insistimos en que no se fueran a confundir. No se trata de criticismo textual, no se trata de la canonicidad de la Biblia, no se trata de las pruebas de inspiración de la Biblia, sino que estamos hablando de un tema que es la división de la Biblia en capítulos y versículos. Todo lo que tenga que ver con ese tema es bien recibido. ¿Por qué razón no respondemos preguntas de otro tema? No porque no podamos hacerlo, sino porque nos vamos a desviar del tema que traemos en esta oportunidad. Quizá para alguna otra oportunidad podamos tratar, con la ayuda de Dios, otro tema. Por ejemplo, podemos tratar el tema de por qué creemos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿cierto? Podría ser otro tema, pero ese no es el tema de esta noche. Exactamente. Entonces, pues, lo dejamos para otra oportunidad. Habrá tiempo para eso. Sí. Al oyente le pedimos disculpas por no responderle su pregunta, pero es que de verdad no nos queremos salir del tema que venimos tratando en esta hora. Muchas gracias. Así es. Muy bien, entonces estábamos conversando de esta importante herramienta que hemos recibido hasta el día de hoy, que nos ha servido pero muchísimo para el estudio de la Biblia. Cuando un predicador, como les decía anteriormente, quiere leer algún texto, ustedes lo pueden buscar gracias a este invento que fue muy importante hasta nuestros días. Bien, lo dejamos con el estimado Julio César para que siga con la siguiente parte. Si quieren seguirlo ustedes también, pueden ir a Fe Bíblica y lo podrán encontrar. Se llama así tal cual, la división de la Biblia en capítulos y versículos. Yo en este mismo momento voy a copiar el enlace y se los voy a pegar en nuestro WhatsApp. También lo voy a pegar en Facebook Live y lo voy a pegar en YouTube. Así es que atentos para que aquellos que quieran seguir este estudio. Lo dejo con los micrófonos, estimado Julio César. Muchas gracias. Ahora sí llegamos a la parte a la que estaba usted interesado en llegar. Vamos a hablar entonces acerca de las críticas al arreglo actual de capítulos y versículos.
¿sí? Vamos a hablar acerca de las críticas que se han hecho al arreglo actual de capítulos y versículos. Bueno, el hecho de contar con un sistema normalizado de capítulos y versículos para referirnos a una parte específica de la escritura, pues es sin duda de una bondad indiscutible, ¿cierto? Que todos nosotros en el mundo, imagínese usted allá en Chile donde se encuentra, otras personas en cualquier otro lugar del mundo, a otro lado del continente, en España, por ejemplo, puedan saber qué dice Juan capítulo número 5, versículo número 3, ¿cierto? Y que todos estemos hablando el mismo idioma, pues eso tiene una bondad inmensa, que todos estemos hablando el mismo idioma, lo cual no era sencillo, lo cual no era fácil porque nos damos cuenta que desde muchos siglos antes se venían teniendo diversas divisiones de capítulos, de versículos, de porciones de la escritura, pero ninguna había sido aceptada por el resto de creyentes o se había extendido por todo el mundo, como ocurrió con la división en capítulos de Stephen Langton y como ocurrió con la división en versículos hecha por Robertus Stephanus. Entonces, nosotros hablamos de eso como algo maravilloso, que podamos hablar de una manera normalizada en todo el mundo. Incluso si vamos a hablar con personas de otros idiomas, personas que hablan otros idiomas, ellos también utilizan esa misma división de capítulos y versículos. O sea que esto tiene una bondad inmensa. Como un lenguaje universal. Sí, es algo universal. Entonces tiene una bondad inmensa, inmensa. Sin embargo, se han hecho críticas justas a la división de capítulos y versículos. Por ejemplo, muchas veces se ha dicho que los capítulos de Stephen Langton no respetan la unidad del discurso, ¿sí? Y eso es verdad. En muchas ocasiones, esos capítulos nosotros damos cuenta que no respetan la unidad del discurso y lo vamos a ver ahorita con ejemplos. Del mismo modo, los versículos de Robert Stein tampoco dan la oración o el pensamiento o la frase completa. Muchas veces esas divisiones aparecen en medio de una oración, en medio de un pensamiento o en medio de una frase y cortan la idea que se trae, ¿sí? Y cortan la frase que se trae en lugar de formar párrafos convenientes y lógicos, ¿sí? Por eso también cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia, y esto es muy importante ya, ¿sí? Cuando vamos a interpretar la Biblia, nosotros debemos ignorar esa división en muchas oportunidades, ¿sí? Entendiendo que su único propósito es el de facilitar la referencia. El único propósito con esa división de capítulos y versículos fue facilitar la referencia. Pero en muchas oportunidades, cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia, tenemos que ignorar esa división para poder hacer una interpretación lógica y completa, ¿sí? Algunas ediciones modernas han intentado rescatar la unidad del discurso al añadir subtítulos. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cómo algunas Biblias de estudio y algunas ediciones insertan subtítulos para tratar de rescatar la unidad del discurso, ¿sí? Pero aún así, el estudiante de la Biblia siempre debe tener presente que los subtítulos son arreglos de los editores, ¿sí? Y que estos no forman parte del texto sagrado original, ¿sí? Aún a pesar de que se han insertado ciertos subtítulos, esos son arreglos de los editores, eso no forma parte del texto sagrado original, ¿sí? Por eso que también muchas veces nosotros vemos que a una porción de la escritura, en una edición de la Biblia la llaman o la titulan de una forma, pero en otra edición de la Biblia, entonces también se llama de otra manera, ¿sí? Los subtítulos que le han puesto, porque esos no son palabras inspiradas por Dios, ¿sí? Vamos a mirar unos ejemplos entonces en cuanto a las divisiones deficientes de los capítulos. Vamos a mostrar unos ejemplos. En el relato de la creación, por ejemplo, en Génesis capítulo número 1, cuando nosotros estamos leyendo Génesis capítulo número 1, nosotros nos damos cuenta que Génesis capítulo 1 realmente no termina en el versículo 1:31, sino que termina en la mitad del versículo 2:4, donde dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Vamos a mirar ahí ese ejemplo. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro del Génesis, y los invito para que miren ustedes ahí, Génesis, miren el capítulo 2 del Génesis, ¿sí? Y se dan ustedes cuenta que cuando empieza el capítulo número 2 del Génesis, tal como nosotros lo tenemos, realmente ese capítulo 2 está hablando de lo mismo que se venía hablando del capítulo 1. Es decir, el capítulo 1 no se debió haber cortado en el 1:31, sino que se debió haber cortado un poco más adelante. O sea que el capítulo 1 viene hablando y realmente no termina en el 1:31, sino que sigue diciendo,
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Miren ustedes que viene hablando de lo que se habló en el capítulo 1. Y acabó Dios en el día séptimo. Vean, si en el capítulo 1 había quedado hasta el día sexto. ¿Sí? Y dice aquí, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta ahí debió haber llegado entonces el capítulo número 1. Entonces ustedes se dan cuenta que muchas veces los mismos editores de la Biblia llevan el relato hasta el 2.3 y ponen subtítulos, por ejemplo, como este, El hombre en el huerto del Edén, para mostrar que realmente el capítulo 2 debió haber empezado en el versículo 4. ¿Sí? En el versículo 4. O sea, el capítulo 2 no debió haber sido empezado allá antes, sino que debió haber sido empezado en lo que hoy conocemos como el versículo 4. Eso demuestra que se pierde ahí, ya en el mismo capítulo número 1 de la Biblia, ¿sí? Vemos nosotros ese problema de que no se completa la unidad textual, ¿sí? Se cortó mal el capítulo, se cortó mal porque se está hablando del séptimo día y se tenía que haber seguido entonces el relato hasta ahí. ¿Dónde debió haber empezado el capítulo 2? Pues en el versículo que actualmente conocemos como el versículo número 4. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Génesis capítulo 9, si ustedes ven Génesis capítulo 9 está tocando dos asuntos distintos. ¿Sí? En Génesis capítulo 9, del 1 al 17, del versículo 1 al 17, se está hablando del pacto que Dios hizo con Noé y con sus hijos, del cual ya se venía hablando desde Génesis 8:15. O sea que realmente ese capítulo 9 debió haber empezado en 8:15, ¿sí? Y haber terminado en 9:17. Mientras tanto, en Génesis, en el capítulo número 9, del versículo 18 al 29, se está hablando de Noé y de su descendencia. O sea, se está hablando de otro tema. Y eso es un relato que continúa en el capítulo 10. O sea que ahí demuestra que hay una división mala en ese capítulo número 9 del Génesis, porque hay una parte que viene desde el capítulo 8 que tenía que continuar hasta el versículo 17 y terminar, y otra parte que debió haber iniciado en el versículo 18 y haber seguido incluso en el capítulo número 10. Por eso es un error, mire usted, por eso es un error cuando en algunos programas de lectura bíblica para un año, para yo no sé, para unos meses, para 2 años, que muestran, dicen, no, usted lo que tiene que hacer usted es leer el capítulo 9 completo. Y resulta que usted lee el capítulo 9 completo, perdió parte de la lectura, de la idea que llevaba. Usted tiene que ir hasta donde se complete la idea, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, por eso para la interpretación nosotros sí tenemos que ignorar muchas veces esto de la división en capítulos y versículos. Hay que tener mucho cuidado porque incluso se nos puede perder la idea, ¿sí? Entonces, por eso es que algunos editores han ayudado ahí con los subtítulos y eso pues le da alguna ventaja mayor. Pero de todas maneras vemos nosotros esas deficiencias tan grandes. En Isaías, en el capítulo número 53, por ejemplo, también vemos otro problema, también. Isaías 53 habla de la profecía de Jesucristo en su rol de siervo del Señor, ¿sí? He aquí mi siervo a quien yo escogí, o sea, Jesucristo es el siervo del Señor. Se está hablando de él como en el rol de siervo del Señor, como el humano sufriente, como el siervo sufriente. Pero en realidad, cuando nosotros damos cuenta de dónde es que empieza este tema, nos damos cuenta que el tema fue empezado en Isaías capítulo 52, versículo 13. O sea, que no empezó realmente en el 53. Muchas veces se dice que Isaías 53 habla de la venida del Mesías, claro, de los sufrimientos del Cristo Jesús, del Mesías. Sí, pero resulta que el capítulo 53 realmente empieza a ser el 52:13. Si ustedes miran el 52:13, dice estas palabras, dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. O sea que desde ahí es que empieza toda la enseñanza acerca del siervo sufriente. O sea que si yo quería saber bien de Isaías 53, no tenía que haber empezado en el versículo 1, sino que tenía que haber empezado en el capítulo anterior, en el capítulo 52, en el versículo 13. Qué interesante esta parte, mire, hay que prestar atención a eso. El Sermón del Monte, cuando Jesús habla acerca del Sermón del Monte, ese es un solo relato. El Sermón del Monte es un solo relato, pero nosotros vemos que en el libro de Mateo está dividido en los capítulos números 5, 6 y 7. ¿Sí?
cuando debieron haber sido un solo capítulo, porque se está tratando del mismo tema. ¿Sí? Si esto no se tiene en cuenta, usted pierde la unidad conceptual. Cree que el capítulo 6 está hablando algo diferente al capítulo 5, cree que el capítulo 7 está hablando algo diferente al capítulo 6, cuando realmente es una unidad conceptual que se viene hablando acerca de lo mismo. ¿Sí? Claro. Se viene hablando acerca de lo mismo. Igualmente, por ejemplo, cuando nosotros vemos los capítulos de Juan capítulo 14, 15 y 16, todos ocurren en la misma noche en que Jesucristo celebró la cena y cuando fue capturado. O sea que esos capítulos debieron haber sido juntos en un solo discurso. Están hablando de una sola cosa, que fue la revelación de Jesucristo, ¿cierto? Acerca de quién era Él, que se identifica Él mismo como el Padre, se identifica Él mismo como el Espíritu Santo, y todos esos están dentro del mismo relato de la cena del Señor que ocurrieron en la noche en que Jesucristo fue arrestado. O sea, si usted pierde la unidad de esas porciones, cree que se tienen que interpretar de manera aislada y por eso se puede perder la interpretación correcta. ¿Sí? Así tenemos muchos ejemplos, podemos dar muchos más, pero yo creo que así ya queda una muy buena ilustración. Vamos entonces a mirar ahora también la deficiencia en los versículos, porque ya la vimos en los capítulos. ¿Sí? Entonces, en los versículos también tenemos deficiencias. Por ejemplo, en el Salmo 19, si nosotros miramos el Salmo 19, la última línea del versículo 4, en vez de haber sido la última línea del versículo 4, debió ser la primera línea del versículo 5. ¿Sí? Pues al igual que los versículos 5 y 6 se están refiriendo al sol. Están hablando del sol. ¿Sí? Dice, el sol, el cual sin pronunciar ni una sola palabra da testimonio por toda la tierra de la gloria del Creador. Yo quiero citar esa parte y voy a leerla aquí para que podamos mirar ese ejemplo. Salmo 19. Y vamos a mirar. Entonces, mire que el versículo 4, la última línea dice, en ellos puso tabernáculo para el sol. O sea, ¿de quién está hablando ahí? Del sol. Exacto. Y dice, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra con el gigante para recorrer el camino. ¿Quién es este que sale como esposo a recorrer el camino? Pues el sol. O sea que el versículo 5 realmente debió haber empezado con la última línea que dice, en ellos puso tabernáculo para el sol, ¿cierto? Dice el versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. O sea que vemos que desde la última línea del versículo 4 y hasta la última línea del versículo 6, eso debió haber sido un solo versículo, porque traía una sola frase, hablaba de un solo tema. No se debieron haber cortado de esa forma, pero pues así lo hicieron. ¿Sí? Bueno. Para hallar sentido a muchos proverbios que nosotros leemos en el libro de Proverbios, debemos tomar más de un versículo, porque si usted toma solamente una porción pequeña se puede perder la idea. Por ejemplo, nosotros debemos leer Proverbios 22, 22 y 23 de manera conjunta. O sea que eso debió haber sido un solo versículo, no debió haberse cortado por la mitad. ¿Cómo dice ese texto? Dice, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. ¿Sí? Si usted solamente lee el versículo 23, donde dice, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que lo despojaren, usted no va a entender de qué está hablando. Por eso, para tomar la frase o la idea completa, se tenía que haber leído el 22 y el 23 como un solo versículo, pero se hizo esa división mal. ¿Sí? En Proverbio 24, del 1 al 2, hay un ejemplo similar. Dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad habla en sus labios. ¿Sí? Si tomamos el 1 y el 2 de manera completa, vamos a entender el sentido. Exactamente. Pero si usted toma solamente, por ejemplo, el 2, porque su corazón piensa en robar e iniquidad en sus labios, ahí se pierde la idea. ¿Sí? O sea que es una mala división de esa frase, que debió haber sido un solo versículo, pero que lamentablemente en la división que actualmente tenemos está dividida en dos. ¿Sí? Hay otras frases que son mucho más largas. Por ejemplo, para hallar el sentido de ciertas frases, por lo general debemos de tomar más de un versículo. Por ejemplo, si nosotros leemos en el Evangelio según Lucas, para tomar idea de lo que se está diciendo, hay que leer mucho más de un versículo. Hay que leer desde Lucas 1, desde el 67 al 75. ¿Qué es lo que dice? Dice, y Zacarías, su padre, es decir, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo,
Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Mire, usted tiene que coger más de un versículo para poder tomar el sentido completo. Es decir, todas estas porciones que nos parecen muy largas debieron haber sido un solo versículo para que hubiéramos tenido una idea concreta. ¿Sí? Romanos capítulo número 2, versículo 5, termina con una frase incompleta que debió haber incluido el contenido del versículo 6 a fin de aclarar en una sola porción que Dios es quien pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a ver ese ejemplo, Romanos capítulo número 2, para leerlo y poderlo revisar bien. Miren lo que dice aquí. Por ejemplo, el versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero bueno, uno dice, ¿pero cuál es el cual? ¿Cierto? Esa idea queda como incompleta, queda incompleta. Pero si ustedes la leen y si esa se hubiera unido con la anterior, dice, la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí si usted hubiera entendido quién es el que va a pagar conforme a sus obras a cada uno, ese es Dios, ¿sí? Y no haber dejado esa frase suelta, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces vemos nosotros ahí también que hay unos inconvenientes también en la forma como se han dividido los versículos. Hay gente que dice, cita el versículo completo, pero no se dan cuenta que muchas veces el versículo completo no está transmitiendo la idea completa. Es decir, a veces es necesario citar parte del otro versículo, a veces es necesario incluso cortar un versículo en la mitad del versículo actual como aparece, porque ese versículo así como aparece no está transmitiendo la idea completa, y la idea completa aparece como por allá por la mitad de un versículo y continúa y toma parte de lo que se llama el versículo siguiente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener eso muy presente en la interpretación. Hay unas críticas acerca de la división en versículos que hizo Robertus Stephanus, al punto que por un comentario que hizo un hijo de Roberto, se dice que esa división se hizo tan mal, que se hizo fue cuando Roberto iba en un caballo y donde le caía el lapicero, ahí era la división. O sea, porque se ve que está tan mal hecha, ¿sí? Está tan mal hecha en muchas partes de la escritura, que por un comentario de un hijo de él que dice, eso fue hecho, lo que pasa es que fue hecha esa división cuando mi papá iba a caballo. Entonces se cree que fue hecha así, pero no, lo que quiere decir el hijo es que era cuando él iba parando en las posadas a dormitar, entonces ahí trabajaba y hacía la división, pero sin duda alguna Roberto era muy buen impresor, pero no era muy buen lector al parecer. Era un muy buen impresor, en eso era muy bueno, pero no para poder tomar las ideas completas. Ahí sí fue un error grande el de Roberto. Como dijimos, la división que él hizo se extendió por causa de su prestigio como impresor, pero desafortunadamente él no era un muy buen lector, porque hizo una muy mala división de las frases de la porción de la escritura, de las porciones de la escritura. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir como conclusiones de todo esto? El Antiguo y el Nuevo Testamento, en cuanto podemos juzgar por el testimonio antiguo y por los manuscritos hebreos, samaritanos, griegos y latinos, siempre ha sido dividido en porciones cortas y manejables. Y poco importa si nosotros llamamos capítulos o párrafos, es decir, esas divisiones se habían dado desde hace mucho tiempo. Eso es la primera conclusión. La segunda conclusión es que la división de los libros de la Biblia fue obra de muchas personas durante muchos años, ¿cierto? Eso es lo segundo que podemos nosotros decir. Si no le podemos atribuir que esto es obra de una sola persona, que esto fue solamente de los católicos, que esto fue solamente de los protestantes, que esto fue solamente de los judíos, no. Esto es obra de muchas personas durante muchos años. Otra conclusión es que las primeras divisiones fueron hechas con un propósito de lectura litúrgica, o sea, para el culto, pero luego también se añadieron divisiones con el propósito de facilitar el estudio detallado, ¿sí? Otra conclusión que podemos hacer es que nuestra división actual de capítulos fue terminada por Stephen Langton, pero fue aceptada universalmente debido al prestigio de la Universidad de París
que editó la Biblia parisina, una versión que contenía las divisiones de Langton. ¿Sí? Otra conclusión que podemos hacer es que la actual división de versículos propuesta por Robert Estienne fue aceptada universalmente debido al prestigio que él tenía como impresor. Tenemos también otra conclusión que podemos hacer, y es que a finales del siglo XVI, los protestantes, los judíos y los católicos ya habían adoptado nuestra división actual de capítulos y versículos, que desde entonces se hizo universal y en todos los idiomas se empezó a usar. ¿Sí? Otra conclusión que podemos decir es que dichas divisiones han recibido justas críticas, ya que en muchas ocasiones los capítulos no conservan la unidad del discurso y los versículos no mantienen la continuidad de las frases. ¿Sí? Pero ¿qué podemos decir también como última conclusión? Que, sin embargo, la posibilidad de citar uniformemente una parte de la Biblia en cualquier parte del mundo es una bondad que sobrepasa a los errores de unidad conceptual. Muy difícilmente otro sistema podría reemplazar al actual. Por eso, aunque esa pregunta que usted me estaba haciendo, ¿será que podrá llegar algún momento en que podamos hacer una división de la Biblia en capítulos y versículos que esté más adaptada a la realidad de lo que el texto bíblico trae para su unidad conceptual y su unidad de frases? La unidad conceptual en cuanto a los capítulos y la unidad de frase en cuanto a los versículos. Yo creo que es muy difícil ya. Yo creo que es muy complicado. Uno no sabe qué pueda pasar en el mundo, por supuesto. Uno no sabe cuántas vueltas puedan llegar a darse. Pero para que toda la gente del mundo acepte otra división de la Biblia en capítulos y versículos, yo la veo muy difícil ya. Porque estamos enseñados y ya hay una cantidad de comentarios, de libros, de escritos, una cantidad de literatura que se ha hecho, que si nosotros hiciéramos un cambio ya no sabríamos ni qué es lo que quería decir la persona del ayer, o comenzar a hacer una cantidad de conversiones y todo, se complicaría mucho el asunto. Entonces es mejor conocer que hay deficiencias, pero seguir citando de la forma en que lo estamos haciendo, lo cual es una bondad para todos nosotros, porque en cualquier lugar del mundo y en cualquier idioma podemos saber de qué porción de la escritura es que estamos hablando. Claro, de que es una gran herramienta y fue una tremenda idea, estamos seguros, pero claro, somos seres humanos y no estamos propensos también a las equivocaciones, a los errores que podamos cometer. Lamentablemente sí hay muchos errores. Los que mencionó el estimado Julio César son algunos de los tantos que hay en algunas cartas de Pablo. También hay capítulos que podría ser uno, pero son dos. Yo lo he visto también, y lamentablemente molesta al momento de uno querer estudiar seriamente la escritura. Pero como les decía, fue una tremenda idea, fue un tremendo avance para el estudio, pero es bueno reconocer que también tiene errores, y por lo mismo está el estimado Julio César también para aclarar esas dudas y para demostrar que sí, que hay errores, así que tenemos que ser un poco más exigentes a la hora de estudiar la Biblia. ¿Qué le iba a preguntar? Acá tengo una pregunta. ¿Cuál es el criterio que se aplicó para hacer las divisiones? No, es que el criterio, mire, que no se entiende, porque mire que incluso, por ejemplo, ya les acabé de citar la anécdota de la que se habla de Roberto Stephanus, por ejemplo, que el hijo dijo que se hizo la división en versículos cuando él iba a caballo. Entonces algunos críticos han hecho un chiste. Dicen, era cuando él iba a caballo, y entonces donde le pegaba el lapicero, ahí era donde donde le pegaba la pluma, ahí era donde tenía que poner la división. O sea, ¿cuál es el criterio con el que Roberto Stephanus hizo la división de versículos? No, ningún criterio. Eso no lo había. Eso fue como más o menos que él iba cuadrando, que no fueran muy largos, muy corticos. Eso fue al gusto de él realmente. Y la división en capítulos es lo mismo también. Es una división que, si usted la mira, tiene también esos inconvenientes. Se ve que, o sea, hablar del criterio es demasiado difícil, porque criterio como que no había. No hay criterio. Era como que quedaran más o menos equilibrados los capítulos, que no fueran a quedar muy largos, que no fueran a quedar muy cortos, y por ahí algunos sí se les fueron muy largos. Así fue. Pero criterio como tal no lo hubo, porque si lo hubiera habido, entonces se hubieran evitado estos errores de los cuales yo estoy advirtiendo. Sí, bueno, hay muchas versiones bíblicas hoy día, entonces es muy difícil hacer un cambio en esa área. Se entiende, y bueno,
Es triste, pero sería bueno tener una Biblia en donde se pudieran leer los capítulos completos sin una división ahí que moleste. Pero bueno, es lo que hay. Sí, tenemos hoy día Sí, algunas Biblias sería fabuloso, sería fabuloso, Víctor, que eso se pudiera corregir. Claro, sería fabuloso, pero el problema es que todos nos pongamos de acuerdo, ¿sí? O sea, que toda todo la el gente en el mundo. mundo diga, sí, vamos a nombrar un comité que es el que va a dividir la Biblia en capítulos y versículos de manera correcta, como debe ser, y que todo el mundo diga, estamos de acuerdo con lo que diga ese comité. Muy difícil, yo lo veo muy complicado que todo el mundo se pueda poner de acuerdo ya en eso. Claro, Entonces es mejor reconocer que simplemente la división de capítulos y versículos la tenemos como referencia, pero al momento de interpretar la escritura, tenemos que entender que esa división en capítulos y versículos no nos sirve. Eso es lo que tenemos que entender. claro. O sea que, bueno, yo le hacía la pregunta anteriormente con respecto a que los versículos y los capítulos que usted afirmara o que usted aclarara que no eran inspirados, porque muchas veces se provoca algo de, se enseña con cierto misticismo la Biblia, que por algo es que este versículo es el versículo 7, que por algo es que este versículo es el más corto de toda la Biblia y cosas por el estilo. Es No sé si correcto, lo es ha visto. correcto. Sí, es correcto. Por ejemplo, cuando se dice, por eso es que ese versículo tenía que ser el más corto de la Biblia, ese no matarás, el Exacto. versículo más corto tenía que ser ese. No. O algunos dicen, no, que Jesús lloró es el que le sigue. Bueno, hay que contar las letras y eso en algunos idiomas da el más corto del uno y en otro idioma da más corto del otro, porque como los idiomas son diferentes, entonces en el español usted cuenta que no matarás tiene yo no sé cuántas letras y que Jesús lloró tiene yo no sé cuántas letras, entonces se forma como un misticismo ahí cuál es el más corto. Y resulta que en otro idioma puede ser al revés, porque Jesús lloró se dice de otra forma más corta. Y, en fin, eso cambia de acuerdo con los idiomas. Entonces sí es cierto lo que usted está diciendo. No se puede uno poner con ese misticismo de que este tiene que ser el 7, que aquel tiene que ser el 6, porque Claro, realmente eso ya no es parte de la inspiración. Eso ya fue un arreglo humano, ¿cierto? claro. Llama la atención incluso, acerca de lo que usted está diciendo, llama la atención algo que también quiero decir, es que algunos dicen, la Iglesia Católica fue la que hizo la división en capítulos, somos la verdadera Iglesia. Exactamente. Pero si son la verdadera Iglesia, ¿cómo fue que les quedó tan mal dividido? Y entonces Ahora, uno dice, no, fue la verdadera Iglesia es el protestantismo, porque Roberto Stefanus hizo la división en versículos, pero le quedó muy mal hecha. ¿Sí? Entonces, claro, no. eso no es parte de si yo soy la verdadera iglesia o no. Eso no puede servir de criterio para decir si yo soy la verdadera iglesia o no. ¿Sí? Una división en capítulos y versículos, eso no implica si yo soy la verdadera o si no soy la verdadera iglesia. Es muy importante que eso también quede claro. Los Exacto. judíos también dirían, pero nosotros también aportamos en la división, somos la verdadera. O sea, eso no indica quién es la verdadera iglesia. Eso simplemente, como usted lo dijo, y lo dijo bien, es un invento humano que ha ayudado a que nosotros podamos hacer bien las citas. Parece que la palabra suena feo, eso de invento, pero es la verdad, es un Es la invento verdad. humano. Es un Así es. invento humano, es algo artificial que se introdujo dentro de la escritura y pues ha tenido sus bondades. También tenemos que hablar de las bondades, porque en todo el mundo estamos, cuando hablamos de una porción de la escritura, sabemos de cuál estamos hablando, sin importar incluso el idioma y la ubicación geográfica. Exactamente. Quiero saludar en este momento al estimado Eduardo Prado. Él dice, Gordon Free señala que la división en versículos de nuestra Biblia, de nuestras Biblias, estorban más que ayudan, lo que decía usted, a los lectores. Esto porque no le permite a uno como lector ir descubriendo el hilo argumental de cada libro. ¿Qué opina de esto? Tiene toda la razón lo que está diciendo Gordon Free, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Lo que hemos dicho, en vez de ayudar, muchas veces lo que hace es estorbar la persona que no conoce esto. Entonces, por ejemplo, al leer el capítulo número 1 del Génesis, para ahí la lectura en el versículo 31 y no se da cuenta que debió haber continuado para terminar lo que se hablaba sobre el séptimo día en los versículos 1, 2 y 3 del capítulo que actualmente se llama el capítulo 2. ¿Sí? Y como les digo también, las frases, los versículos, cortan las frases o las ideas mal. Entonces, en vez de ayudar en la interpretación, lo que hacen es estorbar. Eso sí es verdad. Pero no nos podemos olvidar, ¿cierto?, que al momento de referenciar sí tienen un poder inmenso. O sea, al momento de referenciar sí tienen un valor muy grande. Porque el hecho de que yo aquí en Colombia pueda decir que Mateo, capítulo número 1, versículo 24,
o bueno, Mateo 1:23 dice tal cosa, y que usted allá en su país, usted sepa, por ejemplo, Víctor allá en Chile sepa que Mateo 1:23 dice lo mismo que yo estoy diciendo, pues eso es algo bondadoso, muy grande. Y que una persona inclusive de otro idioma sepa lo que significa 1:23 allá, pues eso es maravilloso en el sentido de la referencia. Pero al momento de la interpretación sí generas un problema. Eso sí es verdad. Exactamente. Bueno, decíamos que no se puede, lamentablemente, hoy día corregir esos errores, pero afortunadamente hay algunas versiones bíblicas que crean valga la redundancia, una versión especial en donde eliminan versículos y capítulos bueno, eso es para su estudio personal, porque obviamente no se puede, leer dentro de una congregación, ya que no puede citar, no puede Sí, explicar. creo que más que eliminar los versículos y los capítulos, que lo que ellos hacen es poner subtítulos para poder mostrar cuál es la unidad conceptual. Ponerles como versículo, como subtítulos. Y a veces a los versículos los separan como en párrafos. Los Exactamente. separan en párrafos. Entonces hacen que un párrafo empiece en la mitad de un versículo para que la idea vaya correcta. Entonces eso es lo que han venido Claro. haciendo. Sí. Así es, sí, también existe, o sea, también han hecho esos cambios. Yo me refiero a la Biblia textual, no sé si usted ha escuchado, la Biblia textual, la Sociedad Bíblica Iberoamericana sacó una versión especial del Nuevo Testamento en donde sacaron todos los versículos, todos los números que estaban, porque por lo mismo, por estas mismas críticas, y, y ahí está para su estudio personal. No sabía que ellos habían hecho una edición sin capítulos y versículos, muy audaz también, Sí, porque de todas maneras uno necesita ahí saber de cuáles que están hablando. Pero sí, es interesante ese ejercicio para mostrar que eso es un exacto. invento artificial, es una cosa de los humanos, es un invento, ¿cierto? Es un invento, es algo artificial que hicieron Claro. los humanos, que introdujeron eso ahí dentro del texto sagrado, no es parte de la escritura. Y es muy importante que lo tengamos siempre presente. Así es. Bien. No sé si hay algunas preguntas del público, mi estimado, que me pueda enviar. Yo estaba muy atento aquí a la conferencia. Bueno, saludamos a Jona Álvarez, que nos está saludando desde Chile. Así que muchos saludos para usted. El estimado, saludamos a Apología Apostólica del Nombre, es un canal de YouTube, me parece mucho. Saludos al hermano Julio César y saludos al estimado Víctor. Muchas gracias por sus saludos, estimado. Bien, me parece mucho que no hay más preguntas del público, estimado Julio César, pero O sea que todo quedó muy claro. todo quedó muy claro. Todo quedó muy claro, sí, gracias a Dios todo quedó muy claro. Sí, Sí, no es un tema, realmente no es un tema difícil, no es un tema difícil, pero es un tema muy interesante. O sea, es muy importante saber el trasfondo de lo que se dio a través de la división en capítulos y versículos, y al conocer nosotros esto, pues somos mucho más conscientes para qué nos sirven realmente esa división de capítulos y versículos y para qué no nos sirve. Eso es lo más importante en esta conferencia. Eso es lo que quería compartir y pues me siento muy agradecido con ustedes de haber tenido esta oportunidad. Quiero decirle a toda la gente que otra vez recordarles que esto que hoy les dije está en un artículo que yo escribí, que está en mi blog Fe Bíblica, que se llama La división de la Biblia en capítulos y versículos. Mi blog Fe Bíblica está dividido en varias secciones. Una sección de mi blog se llama Biblia y en esa sección hay artículos muy interesantes con respecto a todo lo que tiene que ver con la Biblia y precisamente ahí está este artículo, la división de la Biblia en capítulos y versículos. Mi blog tiene muchas secciones, habla de muchos temas. Yo he escrito acerca de muchos temas desde hace ya varios años. Desde hace varios años, gracias a Dios, he podido hacer muchas investigaciones con respecto a temas diversos de nuestra fe cristiana. Y entonces ahí está en la sección Biblia artículo que tiene que ver con este tema. así es. Así que les invitamos a todos a visitar Fe Bíblica, el blog del estimado Julio César Clavijo Sierra, se llama fe-biblica.blogspot.com. Fe-biblica.blogspot.com. Ya tiene más de 6 millones de visitas, por algo será. Así es que les invitamos cordialmente a visitar la página. Amén, gloria a Dios. Sí, y también en estos días vamos a activar
nuestra página www.pentecostalesdelnombre.com, que también se nos había desactivado, pero me han reclamado pues de la necesidad que hay, porque tengo muchos libros y artículos que se ponen ahí en PDF. Con la ayuda de Dios también la vamos a activar y ahí también aparece material escrito por mí. Claro, muchas gracias. Mire, una cosa sí quiero recalcar, es que el hecho de que no haya preguntas no quiere decir que no haya nadie escuchando, así que no es por eso, sino que hay mucha participación del público hasta el momento. En visualizaciones ya tenemos más de 60, mucha gente escuchando atenta el programa, hay gente que sigue participando. Disculpen que tengo algunos comentarios por acá también. Justo se me cerró, pero voy a verlos acá mejor. Dice Alejandro Maldonado, excelente exposición, muy detallada, lo cual muestra que el unicitarismo tiene muy buenas bases históricas y exegéticas. Muchas gracias, estimado. Otra pregunta por acá. ¿Dónde puedo encontrar los libros de Julio César Clavijo, sus escritos? Bueno, actualmente mis escritos están todos están en formato PDF. Yo no he mandado a imprimir todavía ningún artículo. He querido dejarlos en descarga gratuita debido a la necesidad que hay de que la gente conozca la verdad del Evangelio. Yo he tenido ese sentir, pero sí, en estos días estoy bregando, estoy luchando para poder imprimir algún material porque algunas personas me han reclamado. Todavía no lo he podido hacer, pero confiamos en Dios que este año algunos de mis libros van a aparecer impresos y pues obviamente van a tener que venderse por lo que tienen los costos de impresión. Pero en la página www.pentecostalesdelnombre.com van a aparecer. Lo que pasa es que se nos cayó la página, lamentablemente tuvimos unos inconvenientes, ya se está reactivando, ahí va a aparecer mis libros, y no solamente mis libros, sino libros también de otros teólogos y pastores y maestros de la doctrina apostólica, creyentes todos en la unicidad de Dios. Mire, tenemos una pregunta por acá de don Wilson Mendoza. Dice, ¿y qué de los versículos que no aparecen en otras versiones? Bueno, eso es crítica textual. Sí, eso es crítica textual. Yo no, como les dije, no voy a entrar en ese tema. Ese es otro tema mucho más extenso, un tema mucho más largo, un tema que requiere de mucho cuidado también. Entonces, es otro tema. El tema de hoy era acerca de la edición de la Biblia en capítulos y versículos. Ese tema de versículos que aparecen o no aparecen es criticismo textual. Eso lo podemos dejar para otra oportunidad. Gracias a Dios podemos contar con tiempo para, en algún momento se hablará también de ese tema, podríamos hablar de ese tema o algún otro de los invitados a Tetelestai, que también veo que hay personas que saben mucho del tema de criticismo textual y de la inspiración de la Biblia. Podría hablar también de ese tema y le podrían preguntar, ¿sí? Pero pues por ahora no vamos a entrar en esos detalles, ¿sí? Así es. Muchas gracias, sí, por su participación. Saludamos a Jona Álvarez, dice, excelente. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por estar junto a nosotros. Les mencioné también que hicimos una pregunta en el encargado del área técnica de Tetelestai, hizo una pregunta, lo tengo por acá, decía, para la participación de ustedes, ¿le interesaría un debate sobre la práctica del diezmo hoy en día? Y la mayoría de las personas votaron que sí. Así que vamos a hacer el esfuerzo, vamos a ver qué sale y lo tendremos con mucho gusto acá con nosotros. Sería muy lindo tocar ese tema que hoy día está, acá en Chile, está provocando muchos sentimientos con algunas personas. Pero bueno, lo vamos a tocar. Muchas gracias, estimado Julio César, por estar junto a nosotros. Gracias a la participación del público. Como siempre, en este momento ya hay más de 20 personas escuchando al finalizar el programa. Eso se agradece muchísimo. Así es que agradecido totalmente. Antes de entregarle los micrófonos al estimado Julio César para que se despida, quiero reiterarles que la próxima semana estará el pastor Luis Polo acá haciendo un análisis del debate. ¿Cuál es la verdad? ¿Trinidad o unicidad? Desde la perspectiva unicitaria. Así es que les invitamos cordialmente. Creo que va a ser el martes. Me confirman por interno. Así es que les invitamos. Mañana tendremos un programa especial, un nuevo programa que comenzará. Este será semanalmente. Y lo tengo acá. Para no equivocarme, les voy a dar el nombre del programa.
Mm, acá está. Se llama Corriente Literaria Apostólica. Así que les invitamos. Este programa va a ser dirigido por el estimado Luis F. Padilla, pastor Luis F. Padilla, desde Janesville, Estados Unidos, y va a estar junto al estimado Francisco Limones, que nos va a estar hablando desde México. Y la próxima semana estaremos también con un nuevo programa, también se va a hacer semanalmente, que es sobre la Septuaginta. La importancia de la Septuaginta será una serie de 10 capítulos aproximadamente, con una investigación muy seria. Así es que les invitamos a estar junto a nosotros, a acompañarnos. Y también quiero avisar, estimado Julio César, que usted va a estar junto a nosotros a mediados de mes también, haciendo su análisis del debate como participante. Así es que les invitamos a todos ustedes que nos están escuchando a ver. Vamos a estar confirmando fecha y hora muy pronto, así es que atentos, suscríbanse al canal y podrán encontrar toda la información y les va a llegar la notificación. Estimado Julio César, muchas gracias. Le dejo la palabra para que usted pueda dar últimas palabras a nuestro público. Bueno, una bendición muy grande haber podido contar con ustedes en esta noche, haber tenido nuevamente una invitación de parte de todo el grupo de trabajo de Tetelestai. Les agradezco mucho por la confianza que han tenido. Gracias a ustedes por su invitación. Gracias por dejarme compartir algún conocimiento que tengo de lo que he podido aprender gracias a la misericordia, a la bondad de Dios. A mí me gusta compartir mucho. Soy profesor de Biblia, me gusta compartir todo el tiempo, estar enseñando acerca de la palabra del Señor y saber que tantas personas estuvieron en vivo y también sabiendo que tantas personas van a ver este video después para seguir creciendo y aprendiendo acerca de la fe, porque también muchos no pudieron estar ahorita, pero sabemos que van a ver este video. Los invito entonces a todos a visitar mi sitio web www.pentecostalesdelnombre.com y mi blog Fe Bíblica, que es fe-medio bíblica.blogspot.com. Mi correo electrónico también, si lo quieren, es mi nombre, Julio César Clavijo. Al final le ponen una S, o sea, Clavijos, Julio César Clavijos, @gmail.com. Estoy para servirles, con mucho gusto, en lo que yo pueda, con mucho gusto. A todos, en el nombre del Señor Jesús, un saludo, un abrazo grande. Dios les bendiga a todos. Muy bien, muchas gracias. Entonces le voy a pedir que se quede unos segundos más al finalizar la transmisión. Y muchas gracias, reitero las gracias a ustedes, que tengan un excelente día de mañana y un buen fin de semana. Así es que muchas gracias y hasta pronto.